Bienvenidos al canal de Análisis Técnico de Street. Bueno, pues de nuevo hoy empezamos a ver subidas bastante importantes en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque hemos tenido ese dato del IPC en Estados Unidos y hemos visto cómo se ha situado por debajo de lo esperado. Eso quiere decir que la inflación parece que empieza a estar contenida o estabilizada e incluso por debajo de lo que se esperaba. Y casualmente hoy también tenemos la decisión de los tipos de interés en Estados Unidos. En principio no se esperan cambios. Después del dato del IPC, lo que ha ganado mayor probabilidad es que se bajen tipos en Estados Unidos en el mes de septiembre. Pero sí que es verdad que parece que están teniendo presiones la Fed para que se empiecen a plantear si deben o no bajar ya los tipos de interés, aunque como decimos para hoy no se espera. Lo que va a ser muy importante pues quizás va a ser ese discurso de la Fed, porque si vemos que es de nuevo un mensaje dovish, podría incrementar aún más la subida que estamos viendo en el SP500, que ahora mismo se encuentra por encima del 1% de subida, mientras que si vemos que tienen un discurso un poquito más hawkish, a lo mejor podría sentar como un jarro de agua fría a los inversores después de ese dato del IPC, lo que podría acabar convirtiéndose quizás en una sesión trampa. En Europa, por ejemplo, tenemos una cara de la moneda que está siendo el DAX, que estamos viendo subidas muy importantes por encima del 1%, porque a lo mejor la carga tecnológica, que es la que más se podría beneficiar de esa bajada de los tipos de interés, es más alta. Pero por ejemplo en el IBEX 35 pues tampoco estamos viendo subidas demasiado importantes. Por lo tanto, pues bueno, aún con la subida del DAX creo que no cambiaría nada, porque seguimos viendo una clara tendencia bajista y no se ha roto nada de esa tendencia bajista desde el último mes. Y en el IBEX 35 pues parece que se sigue moviendo en ese movimiento lateral con muchísima volatilidad. Lo llevamos comentando durante las últimas semanas. Vemos movimientos muy bruscos al alza y a la baja, sin romper claramente un movimiento lateral o quizás un canal bajista, un movimiento lateral bajista, y además lo están haciendo con muy poquito volumen. Eso que nos hace pensar que mientras movimientos sigan acompañados con muy poquito volumen, pues no veremos un claro movimiento que marque una nueva tendencia alcista o ya claramente una tendencia bajista para ver una corrección más importante. Como os decía, parece que ese dato del IPC le ha sentado mejor a las compañías pequeñas y tecnológicas. Y lo podemos ver claramente en Estados Unidos. El Dow Jones está subiendo un 0,60%, mientras que el SP500 está por encima del 1% y el Russell 2000 está por encima del 2%. Así que cuidado, porque aunque parezca que el mercado se lo está tomando muy bien, quizás se lo está tomando excesivamente bien algunos sectores, y eso hace que parezca que el mercado en general se esté tomando demasiado bien. Pero como os digo, hasta las 8 de la tarde, cuando tengamos esa reunión de la Fed y salgan a dar el comunicado de siempre, no vamos a ver, quizás sí, vamos a acompañar la subida para quizás irnos a ver los 5.500 en el SP500, o si por el contrario la subida que estamos viendo ahora mismo se convierte en una trampa y nos ha puesto ahí el caramelito para luego sacar Powell quizás el hacha y acabar reduciendo bastante la subida que estamos viendo hoy en los índices. Así que bueno, lo veremos y mañana lo comentaremos. Hoy vamos a analizar tres acciones. Vamos a ver la cotización de Telefónica, que alcanzó ese objetivo prácticamente casi al céntimo que habíamos puesto en el gráfico, y ahora hemos visto una corrección como era de esperar una vez que ha alcanzado ese objetivo. Vamos a ver si todavía puede tener fuerza suficiente para mantenerse al alza y romper esa zona tan importante en el medio largo plazo. Vamos a ver también la cotización de Solaria, que parece que está dudando en si consigue romper una zona que tiene ahora mismo de resistencia por delante y alcanza ese objetivo, los 13 euros, o si por el contrario ya habríamos alcanzado el techo en toda la subida. Y la tercera de las acciones que vamos a analizar es CaixaBank, que al igual que estamos viendo también hoy en el resto del sector financiero, del sector bancario, ese optimismo no se está contagiando en el sector, sino que en algunas acciones estamos viendo incluso caídas. Es el caso de CaixaBank. Vamos a ver en qué situación nos encontramos. Así que venga, porque el vídeo de hoy va a ser muy interesante. Bien, pero vamos a comenzar por la cotización de Telefónica. Como siempre, lo haremos desde la versión web de Pro Real Time. Ya lo sabéis, en la descripción tenéis el enlace para los que queráis os registréis de forma totalmente gratuita y podáis ver los gráficos en tiempo real. Comenzamos por Telefónica. Fijaros cómo teníamos un objetivo clarísimo, la zona de los 4.43, 4.45 aproximadamente. Fijaros cómo
se veía muy bien en gráficos semanales y mensuales, era una zona totalmente clave. Decíamos que esa zona separaba quizás los objetivos más alcistas en esa zona de los 8 euros y por la parte baja, la zona de los 1,97, 2 euros, que es donde estaba ese suelo que vimos en el año 2002 y también en el año 2020. Ahora nos íbamos de cabeza hasta esa zona, pero decíamos que evidentemente podría ser muy complicado superar esa zona a primeras de cambio, porque evidentemente ahí va a estar muy bien posicionada la oferta. Esto no solo lo vemos nosotros, lo ve todo el mundo. Por lo tanto, fijaros cómo ha sido alcanzar esa zona, el rechazo ha sido clarísimo y hemos empezado a corregir. Esto significa que ya hayamos encontrado el objetivo de todo el repunte que llevamos viendo en los últimos años en Telefónica. Pues no, yo creo que no, claro que no. Vamos a tener que dar una oportunidad. Es normal que corrija desde esta zona y para romper toda la tendencia alcista, pues deberían romper muchas más cosas. De hecho, de momento, la corrección se encuentra justamente donde queríamos que se fuese, que era a esa zona que teníamos del gap por aquí, también los máximos que teníamos en mayo, que podían actuar como resistencia, los 4.25, 4.27, es decir, estamos en una zona clara ahora mismo de soporte, fijaros, aquí la tenemos. Y desde ahí es desde donde tenemos que intentar ver un nuevo repunte. ¿Lo va a conseguir de primera? Pues tampoco lo sabemos, a lo mejor ahora estamos viendo un movimiento lateral durante unas cuantas semanas. Nos vamos a buscar la media móvil de 70 sesiones, que como ya hemos visto es un soporte muy importante. Y después de una consolidación de toda la subida, a lo mejor es cuando ya intentamos romper la zona de los 4.43. Es decir, tampoco hay que desesperarse en caso de que no la supere a primeras de cambio. ¿Cuándo se empezaría a deteriorar esto ya un poquito más? Pues bueno, quizás si pierde la media 70 sesiones, toda la subida que llevamos viendo desde febrero, pues quedaría bastante en duda y quizás empezaríamos a ver correcciones más importantes. Yo creo que incluso mientras no pierda la zona de los 4.10, 4.15 aproximadamente, pues bueno, no pasaría absolutamente nada. Sería una corrección importante, un movimiento lateral, como decimos, y no pasaría absolutamente nada. Si ya empieza a perforar esa zona, pues cuidado, porque ya la siguiente zona de soporte estaría en el techo del movimiento lateral anterior, la zona de los 3.93, y ahí nos podríamos ir a buscar la media móvil de 200 sesiones. Y ahí puede estar la clave. ¿Qué cosas en el gráfico quizás nos hacen tener la mosca detrás de la oreja? Pues bueno, la primera, la divergencia que teníamos en el diario, en las últimas subidas. Y fijaros cómo ya la última, el último pico que marcamos, ya el RSI no consiguió marcar cotas tan altas como anteriormente, se quedó en la zona de 71. Es decir, ojito, porque a lo mejor ya teníamos un poquito más de debilidad en el gráfico. De momento, pues bueno, las correcciones que estamos viendo, sí que es verdad que la sesión de ayer entró un poquito más de volumen, pero fijaros cómo hemos visto subidas bastante recientes con bastante más volumen. Y esto es lo que va a provocar, aunque ahora veamos una corrección, puede que acabemos viendo quizás nuevos repuntes al alza para quizás presionar esa zona de los 4.43. Si vemos que de nuevo entra muchísimo volumen, es cuando podrá romperlo. ¿Que hemos levantando menos volumen? Pues iremos dando continuidad al movimiento lateral en el gráfico. En el semanal, pues fijaros, como decíamos, se ve muy bien la zona de resistencia, nos hemos ido hasta ella y fijaros cómo en el semanal se ve muy bien la zona de soporte que tenemos por aquí, alrededor de los 3.88, 3.90, porque anteriormente era de resistencia. Es decir, aunque quizás ahora nos parezca una auténtica locura, no hay que descartar para nada que si la situación se empieza a complicar y vemos una corrección más importante, acabemos viendo una vuelta hasta esa zona y luego volvamos a repuntar. Dentro de un gráfico diario nos parece muy complicado, pero dentro de un gráfico semanal, pues hombre, son movimientos que se pueden llegar a ver perfectamente. Pero perfectamente, fijaos aquí la corrección que vimos y luego vemos un movimiento lateral muy largo, con ese techo en los 3.88. ¿Por qué no podemos estar ahora en un movimiento lateral con ese techo en los 4.43? Y posteriormente, si eso se mantiene, continuar con el impulso. Ahí va a estar la clave. Yo creo que mientras no perforemos los 3.88, no perdería la esperanza de acabar superando los 4.42, 4.43. Si ya les perfora, pues hombre, puede ser que sí, que hayamos encontrado el techo y volvamos a corregir con bastante fuerza, quizás a precios que no veíamos desde hace bastante tiempo. Fijaros por aquí, en 2022 estuvimos tonteando en la zona de los 4.42 y los 3.88 unos cuantos meses y al final se decantó por la parte baja y vimos esas caídas tan fuertes hasta la zona casi de los 3 euros. Y en el gráfico mensual,
pues aquí tenemos otra pega más. Fijaros cómo la media de 200 sesiones había actuado como soporte, cuando la perforó es cuando vimos unas quedas muy fuertes, hasta la zona de los 2 euros, y ahora está repuntando, fijaros, y a la última vela mensual, la de este mes de junio, parece que la media móvil de 200 sesiones ya no está actuando como soporte, está actuando como resistencia. Eso, pues hombre, la verdad que es mala señal. Pero bueno, como decíamos, es que va a ser muy complicado superar esa zona primeras de cambio. Es una zona muy, pero que muy importante. Por lo tanto, pues yo creo que debemos ir pasito a pasito, poco a poco, no adelantarnos a los acontecimientos y ver si respeta esas zonas clave que hemos puesto en el gráfico y al final acaba consiguiendo superar esa zona de los 4,43, que creo que, aunque muchos quizás pensemos que la empresa telefónica, la cotización telefónica, que a lo mejor pues no puede tener un futuro o no tendría un futuro muy bollante, pues a lo mejor nos daría en los morros y podríamos ver una subida muy importante en el medio y largo plazo. Nos centramos aquí principalmente en el técnico y el técnico ahora mismo es lo que nos está diciendo. Vamos a continuar con la cotización de Solaria. Está dejando bastantes dudas últimamente en el gráfico. Fijaros cómo llevamos viendo ya unas cuantas semanas de mitad de mayo un movimiento lateral clarísimo. De hecho ha dejado también una divergencia, pero parece como que la media móvil de 70 sesiones está impidiendo que rompamos esa zona para continuar corrigiendo. Por aquí la verdad que hubo bastante peligro. Y fijaros que bien se recuperó. Lo positivo que tenemos ahora, pues bueno, y estamos viendo una subida importante de nuevo. Quizás parece que va por esa zona los 12,30 y además ayer entró bastante volumen. Por lo tanto, si esto se mantiene así, seguimos presionando al alza la zona de los 12,30, puede que sea una buena señal para, al final, acabar volviendo a ese objetivo los 13 euros. Cuidado ahora porque ya la media de 200 sesiones ha entrado por debajo, es decir, cuidado con poner el objetivo en la zona de los 13 euros, no sea que los 12,80, 2,78 toque la media 200, ahí esté muy bien posicionada la oferta y volvamos a corregir. Yo creo que hasta que no nos enfrentemos en esa zona, no vamos a saber las posibilidades que tenemos de superar los 13 euros. Es una zona muy importante, fijaros, lo decimos siempre en el semanal. Fijaros la importancia de la zona de los 13 euros. Y no habíamos visto un pullback. Y cuando estábamos a los 10 euros decíamos, pues bueno, debemos ir pasito a pasito, pero ¿por qué no podemos llegar a ver un pullback a los 13 euros? Y bueno, pues al final parece que está un poquito más cerca a alcanzar esa zona de los 13 euros. ¿Cuándo empezaría a coger un poquito más de peor color y ya nos podríamos olvidar de mantenernos al alza? Pues bueno, yo creo que si pierde la zona de los 10,82, después de haber visto esta divergencia, pues ya tendría muy mala pinta y a lo mejor nos vamos de nuevo a la zona de mínimos que veíamos en el mes de abril. Pero mientras se mantenga sobre la media de 70 sesiones, no pasaría absolutamente nada. Quiero ver con vosotros también el gráfico mensual, porque fijaros cómo la media de 70 sesiones desde mayo de 2023 actuó como soporte muy bien. Y ahora que se encuentra, ojo, en la zona de los 2,87, muy cercano a su objetivo de los 13 euros, os digo lo mismo de antes, cuidado con poner el objetivo de los 13 euros, se encuentra en esa zona de los 12,87, ¿por qué no podríamos volver a ver un pullback hasta esa zona? Que anteriormente había actuado como soporte y ahora quizás actuaría como resistencia. El volumen del mes anterior fue muy alto y esto puede apoyar la idea de que todavía nos quede un poquito más de movimiento al alza. Debemos llevar el análisis del más corto plazo, quizás al más medio largo plazo. En el corto plazo nos dice que todavía podemos irnos un poquito más arriba, pero en el largo plazo vemos gráficos semanales y mensuales que nos hacen pensar que quizás vamos a ver un pullback hasta esa zona de los 13 euros y poquito más, quizás no se largue nada más la subida, pero como os he dicho antes, hasta que no alcancemos esa zona y veamos con qué fortaleza alcanza esa zona, es muy probable que nos salgamos de dudas. Y vamos con la tercera de las acciones, que es CaixaBank. En este caso, fijaros lo que os decía, aunque el mercado esté viendo de forma generalizada subidas tras ese dato del IPC, pues bueno, los bancos parece que de momento no se lo están tomando demasiado bien. No ha habido grandes movimientos. Sí que llevamos viendo una semana, semana y media, en el que ya no consigue marcar nuevos máximos crecientes en el gráfico, es decir, se están frenando un poquito y hay que barajar quizás posibles divergencias que llevábamos encontrando en toda la subida. Es decir, vimos una subida muy vertical y luego empezamos a ver subidas con dientes de sierra. Esos dientes de sierra nos dieron la oportunidad quizás de ver posibles divergencias que nos podrían marcar luego cuando llegamos al final de la subida, o si por el contrario se rompen, nos abriría un abanico muy amplio de subidas de nuevo. En el caso de CaixaBank, fijaros, tenemos una divergencia clara entre la cotización y el RSI. En la subida que veíamos desde abril
hasta el mes de junio. Ahora en la última subida, fijaros como ya no ha conseguido marcar un nuevo máximo creciente y el RSI se ha quedado muy por debajo de la zona de 80. Eso es señal de debilidad. Y además el volumen, pues bueno, tampoco ha sido para tirar cohetes, pero tampoco lo ha sido, fijaros, cuando ha entrado la oferta. Por lo tanto, ¿qué puede provocar esto? Que mientras veamos subidas y bajadas con poco volumen, pues se va a mover en un movimiento lateral con mucha volatilidad y bueno, pues puede dar alguna que otra oportunidad para operaciones intradía, pero poquito más. ¿Cuándo nos deberíamos empezar a preocupar? Si perfora esta zona. Si perfora la zona de los 4,82, que es soporte, fijaros que anteriormente era resistencia, es decir, zona muy importante, en la cual también se encontraría con la media móvil de 70 sesiones, quizás pintaría que todavía le quedaría un poquito más de corrección. A partir de ahí, la zona de los 4,60, que es el siguiente soporte que tendría en el gráfico. Y ya, si perforase esa zona, es cuando nos iríamos a buscar su pilar fundamental en toda la subida. La media móvil de 200 sesiones. Que aunque parezca que está muy lejos, también estuvo muy lejos por aquí, en marzo de 2023, y se fue a tocarla. Mientras tanto, pues bueno, podemos seguir en ese movimiento lateral, vigilar esas divergencias. Esta divergencia, el riesgo mayor, yo creo que le tendría perforando la zona de los 4,82, 4,60, ahí va a estar el rango clave. Quizás si ahí se da la vuelta, pues bueno, no llegaría a la segunda al río, pero si perfora clarísimamente la zona de 4,60, esto sigue corrigiendo. Y el riesgo no es que siga corrigiendo, porque ya aquí habríamos perdido un 10, un 15%, y luego le quedaría otro 10-15% de caída. El riesgo está en que ya no consiga recuperar lo que ha perdido y demos comienzo a un movimiento lateral o algo más que sea una tendencia bajista para acabar corrigiendo todo lo que lleva ganando en los últimos años. Pero bueno, eso ya lo veremos más adelante. Gráficos semanales, pues fijaros también, tenemos divergencia. ¿Dónde ponemos el soporte? En la zona de 4,78, 4,80, es decir, donde decíamos antes, ahí va a estar el rango. Ahí se debería frenar para evitar seguir viendo subidas. Fijaros cómo en el gráfico semanal el RSI quedó muy alto también, en el segundo pico quedó en la zona del 80. Normalmente cuando queda tan alto, pues no hay que descartar nunca que volvamos a ver, después de ver una corrección, un nuevo pico que ya se quede más cercano a la zona del 70 y que ahí hayamos encontrado quizás el máximo o el techo a toda la subida. Eso funciona muy bien principalmente en los índices. En los índices, cuando vemos algo así en gráficos ya semanales o mensuales, se cumple muy bien. En acciones, pues bueno, en el gráfico diario suele ser bastante más fiable que en gráficos semanales o mensuales. En el semanal, como os digo, lo que hay que vigilar es esa divergencia. Si pierde la zona de 4,78 se pondría bastante feo. Y en el mensual, pues bueno, fijaros. Lo que decimos siempre, que estamos analizando bancos que han tenido una subida muy vertical. Aquí teníamos la tendencia alcista clara y aquí la euforia. Ahí me cuadraría perfectamente con eso mismo. ¿Qué es lo que pasa? Que como siempre que vemos una euforia, pues a lo mejor se alarga un poquito más, porque aquí ha entrado mucho volumen. ¿Que ha entrado menos que por aquí? Sí, pero ha entrado volumen. Y la presión de la oferta ahora mismo es muy baja. Muchas veces la euforia tiene muy poca presión de parte de la oferta y a poco que entra la demanda seguimos viendo subidas muy importantes. Por lo tanto, aunque sí que es verdad que esto apunta a euforia y la vela que de momento va dejando este mes, que todavía queda mucho, podría apuntar un techo, pues ojito. Sí, verdad que por aquí, fijaros la vela que dejó y decíamos, cuidado, porque ha hecho una envolvente bajista y eso pinta muy mal. ¿Cuál es la diferencia entre esta vela y esta vela de aquí? Que aquí no habíamos visto una euforia clara y aquí sí. Aquí fijaros lo que ha subido en apenas 5 o 6 meses. Una auténtica barbaridad. No, barbaridad, fijaros. Un 53% en 4 meses. Los 4 meses anteriores, pues que ha subido un 10%, no es absolutamente nada, comparado con lo que hemos visto posteriormente. Por lo tanto, pues bueno, veremos a ver, porque luego estas cosas nunca se sabe dónde puede estar el techo. Y lo mejor es no precipitarse, como digo siempre, e ir pasito a pasito. Creo que ha quedado bastante clara las zonas en CaixaBank y evidentemente esto lo podemos aplicar en CaixaBank y en el resto de bancos. Porque muchas veces me decís, ¿por qué no pones objetivos por arriba? Pues bueno, están en máximos históricos, la gran mayoría de ellos. Y está claro, tenemos divergencias en diarios. Que vemos que vuelve a repuntar, rompe la divergencia, marca nuevos máximos en el RSI y entra volumen, pues esto sigue manteniéndose hacia arriba y seguimos viendo subidas muy importantes como veríamos anteriormente, incluso ahora más, porque todos los que nos han salido siguen estando dentro y habrá otros muchos que dirán, voy a entrar ahora, que después de que ha estado unos meses lateral quizás viene una subida bastante importante. Por lo tanto,
esto se iría retroalimentando. Mientras no se vayan rompiendo zonas clave, es quizás el escenario que deberíamos tener. Movimientos de consolidación para luego veremos a ver si seguir manteniéndonos al alza o por el contrario que la situación se empezase a poner un poquito más fea. Así que bueno, hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy. Todavía no sabemos la decisión o mejor dicho la reunión lo que van a decir en la Fed en Estados Unidos. La decisión de los tipos de interés espera que no muevan los tipos de interés en Estados Unidos. Es una auténtica sorpresa que ahora baje los tipos de interés, pero yo aquí no es que no descartaría absolutamente nada, aunque me parece muy, pero que muy improbable. Mañana comentaremos a ver qué ha dicho Powell, qué sorpresas nos ha dejado, qué perlitas nos ha dejado y cómo se lo ha acabado tomando el mercado. Como os digo, después de la subida que estamos viendo con ese dato del IPC, como Powell salga dovish, puede ver una subida muy importante, sobre todo los índices en Estados Unidos. En Europa, pues bueno, vemos que está un poquito más racaneante. Eso sí, como os decía antes, si el mensaje es hawkish, cuidado porque va a ser una sesión trampa y eso, habiendo visto nuevos máximos históricos, con un gap de escape en la apertura, podría llegar a ser muy, pero que muy feo. Así que bueno, mañana lo veremos. Os recuerdo como siempre que lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta y que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Mañana, jueves, estaremos por aquí con el último vídeo de los análisis diarios de la semana y hasta entonces espero que tengáis todos muy buen día.